Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de Ecocentro. Y bueno, hoy tengo para vosotros una entrevista que os va a encantar. Es una entrevista en la que vamos a abordar un tema clave para nuestra salud física y mental. ¿Por qué? Pues porque seguro que a muchos nos ha pasado que en nuestra vida se han presentado bloqueos, conflictos que no sabemos de dónde vienen, que se repiten, que no conseguimos sanarlo. Pues bueno, para ello, para hablar sobre este tema, tenemos hoy nada más y nada menos que a Olga Torrado, una gran experta con la que vamos a hablar específicamente de la sanación a través del método biotransgeneracional. Olga Torrado es creadora del método de formación en biotransgeneracional, diplomada y acompañante en bioneuroemoción, tiene posgrado en biodescodificación, es experta en PNL, es también terapeuta del árbol transgeneracional, es estudiante de un curso de milagros y es psicoterapeuta del espíritu. Y como venimos comentando, pues ha creado un método propio que es el método biotransgeneracional que combina distintas disciplinas de las cuales, bueno, pues ahora Olga nos podrá hablar y que tiene como objetivo descodificar tanto enfermedades como conflictos. Así que en esta entrevista Olga nos va a compartir los detalles de este apasionante método que al final, Olga, pues me gustaría realizarte algunas preguntas sobre temas concretos que nos van a ayudar a todos. Así que bueno, os animo a que veáis este vídeo hasta el final y vamos a dar paso a Olga a que se... Genial, Olga, esperando a que te nos unas. Aquí estás, qué Hola, bien. Buenas, ¿cómo estás, preciosa? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, deseando tener esta entrevista contigo que, vamos, me parece un tema apasionante. Ya te he presentado un poquito, pero bueno, quiero que lo primero de todo te presentes tú. Cuéntanos, bueno, pues, ¿qué te ha llevado, no? Bueno, ¿quién es Olga y qué te ha llevado a especializarte en estos temas y en concreto a crear este método tan apasionante como es el método biotransgeneracional? Bueno, ¿quién es Olga? Todavía estoy en la búsqueda. Pero, a ver, pues que empecé muy pequeña, Cristina, porque yo te explico un poco cómo era mi trayectoria. Estaba en un colegio católico desde pequeñita. Y bueno, ya con 5 o 6 años me gustaban mucho las historias que me contaban sobre la religión, tenía mucha curiosidad sobre esos temas, pero había muchas cosas que me rechinaban. Me acuerdo que me castigaba incluso el cura del colegio y me echaba muchas veces porque que me quería como discutir, pero no era discutir, era que quería saber cosas y que había cosas que me parecían un poco incoherentes. Entonces, pues, a partir de ahí empecé a tener una curiosidad muy grande por aprender sobre religiones, me puse a leer muy pequeña sobre distintas religiones, después empecé con temas de espiritualidad, de ciencia cuántica, y ya después fui adentrándome en el mundo del crecimiento personal, la psicología, y hasta que ya, bueno, ya llegó un momento, yo era empresaria, tenía gente a mi cargo y demás, pero ya era un momento que ya me puse a hacer talleres y empecé a estudiar cada vez más. Y bueno, y ahí sigo en mi búsqueda con muchas experiencias que para mucha gente les parece que puedan ser experiencias de estas raras, pero que de raras después te das cuenta que no tiene nada en absoluto. Y bueno, por una serie de sincronicidades y de cosas que la vida me fue abriendo, pues empecé con los temas de la bio, que me apasionan, todo el tema de la bio, por eso lo de la bio transgeneracional. Y porque a raíz también de un diagnóstico que en un momento dado en mi vida, con 29 años, pues me dicen que tengo un gen y que de una enfermedad hereditaria. Y bueno, aquello pues se me viene el mundo también abajo porque he tenido todo tipo de experiencias también. Y me aparecen vídeos de Enrique que me resuenan mucho, que empiezo a adentrarme en el mundo de la bio. Bueno, pues me he formado en todos los tipos de bio, porque es el tema que más me gusta, el del cómo desprogramar
tener esa capacidad, bueno, que la capacidad no es, obviamente no es mía, es de la persona, ¿no? Cómo estamos aquí y como demuestra la epigenética, según en qué ambiente emocional, ciertas enfermedades se activan, no se activan. En fin, que a raíz de eso empecé a formarme ya, me centré solamente en los temas bio, hacer bioneuromoción, la biodescodificación, todo lo que me llegaba, empecé a estudiarlo y veía que en mis consultas, que ya empezaba a hacer consultas, había cosas que se quedaban un poco inconclusas. Porque, verá, yo te explico, la parte emocional se llega a tomar conciencia cuando la persona más o menos está como, digamos, preparada, o sea, ya ha empezado como un camino que ya tiene un poco de recorrido. Pero para la gente que está empezando y que lleva poco tiempo en el camino espiritual y que está empezando a descubrir cosas, a empezar sus primeros pasos en los talleres, en herramientas, que lo quieres explorar todo porque todo te parece poco y demás, se me quedaba un poco eso que sentía que faltaba algo. Entonces empecé a ver que casi el 90% de los casos tienen un origen muy concreto con el transgeneracional, o sea, con el ambiente familiar, y de ahí proceden muchos de los conflictos y de las enfermedades que se repiten y de lo que estaba viendo. Pues empecé a estudiar y a formarme en transgeneracional de todo tipo. Y después pues, apareció en mi vida el curso de milagros, ya eso sí fue mucho después, que apareció el curso de milagros, hice la formación con José Luis Molina de la Escuela del Espíritu. Y, y bueno, pues de ahí, de todo ese conjunto que a mí me apasiona, que es el tema bio, más el transgeneracional y tal, pues también tuve la idea de sentarme y crear una formación, un método que es biotransgeneracional, porque engloba pues todas esas partes, ¿no? Todo lo que es la bio, lo que es la parte transgeneracional, y después termino con lo que he aprendido de la psicoterapia del curso de milagros, que es llevarlo todo al final a través del perdón, que la sanación creo que se hace mucho más potente, más fácil y también desde mi perspectiva mucho más eficaz. Qué maravilla, bueno, Olga, qué potente, menudo, además recorrido tienes, ¿no? De estudiar tantas disciplinas y de ser capaz de aunarla, ¿no? En una sola. Y me gustaría preguntarte, bueno, por supuesto, ahora te voy a preguntar más en detalle sobre el viaje transgeneracional, pero antes yo quería saber un poco más sobre estas disciplinas, ¿no? En las que te basas. Concretamente, las disciplinas bio, que es, por ejemplo, la bioneuroemoción, la biodescodificación, así muy brevemente, ¿en qué se basan? Bueno, se basan los estudios de las enfermedades y su sentido de adaptación. No olvidemos nunca que es un método, una filosofía de vida, que es un método que se complementa con los diagnósticos y con los temas médicos. No vamos a hablar, o sea, que la persona tiene que seguir siempre su curso, pero esto es una alternativa complementaria muy potente que siempre se basa en buscar el origen de dicha enfermedad o de dicho conflicto. O sea, nosotros de lo que nos encargamos es de llevarte a buscar el origen para poder, desde esa comprensión, poder armonizar tu vida o poder sanarte en algunos aspectos, ya sea viéndolo de otra manera, o sea, con un cambio de percepción, con una toma de conciencia, cómo después tu mente se desprograma. O sea, damos cuenta que tenemos una mente súper potente, que no tenemos ni idea de cómo usarla, que va en automático y que además la información que tenemos es muy poca la que es nuestra. La gran mayoría es heredada de las familias, del inconsciente colectivo, de creencias que han sido impuestas, o sea, que tenemos una programación que a veces hay que darle una removida para poder ver las cosas de otra manera y poder sanarte de un montón de cosas. Qué bueno, o sea que el origen de las enfermedades, ¿no? Teniendo en cuenta nuestra visión de la bio, puede estar pues tanto en creencias nuestras como en programas que nos han impuesto, como a lo mejor en emociones estancadas, incluso, bueno, entiendo que para quien cree en la reencarnación en vidas pasadas o en temas de familiares y ancestros, ¿no? Puede estar en un montón de orígenes, ¿no? Y lo que hace la bio es ir al origen para
desde ese origen, ¿no? Desprogramar ese trauma, como si dijéramos, y de esta forma sanar, ¿no? A través de las emociones, a través de esa búsqueda y de tomar conciencia de dónde procede y después, pues desde la biotransgeneracional llevamos todo ese conjunto, por así decirlo, lo llevamos después al trabajo del perdón, que es el para qué, ¿no? Estás teniendo esos conflictos, ese conflicto o esa enfermedad, o sea, sacarlo desde la parte también del curso de milagros. Es Ay, qué súper maravilla. importante. Claro, entonces por una parte tenemos eso, la bio, luego lo que es la parte transgeneracional, eso que estudia, a lo mejor, ¿cómo puede afectar tu árbol transgeneracional a estas enfermedades o en qué se Claro, centra lo que es la parte? ¿qué sentido? Porque, a ver, por ejemplo, te explico casos que son muy comunes, por ejemplo, ¿no? En el cáncer de pecho, que se da muy frecuente, ¿no? En mujeres, pues bueno, pues el cáncer de pecho se sabe los conflictos que más se repiten son los conflictos de nido, que son en el caso de que sea por la parte de la pareja, siempre hay que hacer un estudio, lo estoy diciendo como muy generalizado, pero si es en base a la pareja, es me siento abandonada por mi pareja, ¿no? Pero esa programación, cuando tú tienes, o sea, no siempre es igual, pero cuando tú tienes esa programación de me siento abandonada por mi pareja y ya vienes predispuesta con un gen a repetir ese cáncer, que también lo tuvo mi madre, que también lo tuvo mi abuela, o lo tuvo mi abuela, lo tuvo mi tía, o sea, estás también repitiendo, lo que no estás repitiendo es solo el gen, sino la forma en que lo vivieron. O sea, de la programación que se programa en el inconsciente para que se desarrolle una enfermedad que es multifactorial, depende de muchos factores, pero hablo desde la parte emocional, tiene que darse siempre en base a un estrés muy fuerte, vivido en soledad, no expresado, o sea, tiene que darse una serie de condicionantes. Entonces, si mi madre ha tenido un marido ausente, por ejemplo, en este caso del cáncer de pecho, porque papá, no es porque el papá a lo mejor se fuera, papá puede ser que estuviese trabajando todo el día afuera y la madre estuviese en casa todo el día esperando o sola con los hijos, se siente abandonada de alguna manera, porque lo está sintiendo como un abandono. Pues si resulta que mamá lo ha vivido así y ahora tú repites el patrón de mamá y tienes una pareja que está todo el día afuera o viaja o estás repitiendo el mismo patrón de conducta, o sea, no has cortado ese Claro, patrón conductual y has heredado no solo el gen, sino el patrón de conducta, las mismas formas de interpretar la vida en este sentido, ¿no? Porque igual para otra mujer no, a lo mejor otra mujer está trabajando todo el día afuera y llega a las 9 de la noche a casa y en su vida va a tener ese tipo de enfermedad, por así decirlo, por mucha repetición que tengan sus genes, porque está feliz, porque no lo vive como un conflicto. O sea, estamos hablando de que los conflictos se repiten en muchos casos, igual que el gen, pero el que se active o no se active va a depender claro. de tu ambiente emocional. Si tu ambiente tú estás feliz, en paz, y eso no te altera, o sea, no lo vives como tu madre, tu abuela, tu tía, pues es muy difícil que eso, vamos, eso ya lo demuestra la epigenética, que los genes se activan o desactivan en función del ambiente emocional. Bueno, qué interesante, me parece que es además muy, muy potente, ¿no? Buscar al final, oye, una sanación de las enfermedades que podemos tener, por supuesto la medicina, pero como dices, esto es algo complementario, ¿no? Que nos puede llevar quizás, entiendo que una sanación, ¿no? Más rápida, porque aquí me imagino que se trabajará pues junto con la medicina, ¿no? Para intentar complementarla y potenciar los efectos, Claro, ¿verdad? nosotros nunca decimos que lo dejen y que nada, cada uno tiene que ser adulto, responsable para saber qué es lo que quiere, pero sí vemos cosas que son muy obvias, o sea, que ocultarlo ya es muy absurdo, ¿no? O sea, que vemos cosas, pues no sé, he tenido muchas veces y he tenido varias mujeres con una cosa muy recurrente que son los ovarios poliquísticos, que el ovario poliquístico en muchos casos, como he tenido algunas chicas que querían ser mamás y bueno, pues estaban hartas de hacerse de tratamientos de in vitro, de fecundación y tal, porque le impedía el ovario poliquístico de cómo lo tenía el poder quedarse embarazada y bueno, viendo de dónde viene esa repetición de las abuelas,
que tienen, se hace ese trabajo de dónde procede, cuál es el origen, qué es lo que le está llevando a que su cuerpo responda de esa forma. Normalmente son abuelas que han tenido muchos hijos y no han tenido libertad para poderse dedicar a lo que quisieran, o abuelas que no querían tener hijos, o abuelas que fueron casadas de forma involuntaria, porque en la época pues hay que ponerse siempre en ese momento evolutivo en el que a muchas mujeres las casaban porque era la única manera de salir de casa. En fin, toda esa programación que se queda en ese inconsciente que va pasando de madres o sea, hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Como asevera cruelmente la Biblia, heredarán los pecados hasta la tercera y cuarta generación, que para nosotros es heredarás hasta la tercera y cuarta generación la programación. Pues ahora resulta que aparecen pues estas nietas en las que tienen ovarios poliquísticos porque su información es de que no se queden embarazadas. Y conscientemente tú puedes estar deseando quedarte embarazada, pero tu inconsciente te está diciendo Claro. que no seas madre, que es una locura. Bueno, pues llegando a ese bloqueo, a ese punto, liberando ese estrés en el que tomas conciencia, pues he tenido algunas que me han mandado, bueno, tengo los WhatsApp y tengo muchas cosas de gente que me ha dicho, es que he ido al mes a hacerme la revisión porque me tocaba hacerme un ciclo que sea, y me ha preguntado el ginecólogo qué había pasado con mi hijo, ¿vale? Que es que no estaban los quistes, pero esto como es, ¿no? O sea, son cosas que, claro, son muy potentes. No vas ahí tampoco pregonando porque ¿sabes? Mucha gente, esto parece un poco como, hay bueno, mucha desinformación y parece que esto no sea algo tan sumamente potente, pero es que lo es y todos los que nos dedicamos a temas de este tipo estamos hartos de verlo. O sea, que la información está ahí, que a quien le resuene, que es un tema muy potente como complemento y que te ahorra muchísimas consultas, te ahorra muchísimas con la intervención de la parte emocional, de la parte del transgeneracional y de la parte del perdón. Efectivamente, como bien dices, al final este tipo de terapias, ¿no? Realmente funcionan y lo digo yo además también pues por experiencia propia, porque he recibido terapias, porque también soy terapeuta y realmente es algo que funciona. ¿Qué pasa? Pues que la persona tiene que estar abierta a eso, pero claro, es que si no lo pruebas no puedes ver si funciona en ti. Yo creo que con que al final una persona le resuena y diga, uy, creo que a lo mejor por aquí es, de verdad, por probarlo no pierdes nada. O sea, yo, vamos, soy muy, muy fan de complementar ambas cosas porque creo realmente, Olga, como dices, que funciona. Y bueno, yo me pongo ahora en la situación de, vale, yo quiero una consulta de biotres generacional, pues para sanar, por ejemplo, imagínate, no sé, una enfermedad porque, no sé, soy a lo mejor, imagínate, celíaca y mi padre era celíaco, mi madre era celíaca y todo eso, ¿no? ¿Cómo se llega a descubrir el origen? ¿A través de qué medios puedes llegar tú a descubrir dónde está el origen? Bueno, pues el origen, verá, así a grosso modo, todo lo que sea la celiaquía y la intolerancia al gluten está muy relacionado o directamente relacionado con el padre, ¿vale? Entonces, el origen ya sabemos y partimos que viene de la base del padre. En este caso, pues habría que ver cuándo empezó. O sea, nosotros siempre nos vamos a cuál fue tu último episodio, cuál fue tu última crisis de intolerancia al gluten o de celiaquía, que es como la intolerancia al gluten, pero un poquito más fuerte, más potente, ¿no? Nos vamos al último cuadro en el que tuviste una crisis, vemos ahí hacemos una serie de preguntas, siempre vamos preguntando sin que la persona la dejemos contar nuestra historia, porque cada uno su historia se la cuenta a su forma y nosotros vamos a preguntas muy concretas y después pues hacemos dos o tres, o sea, vamos siguiendo la primera vez que lo diagnosticaron, dónde estaba y qué estaba haciendo en ese momento. Hay muchas veces porque te vienen de pequeños o niños que ya nacen con intolerancia al gluten. Bueno, pues hay que ver cuál es la mente emocional en el sentido, en el proyecto sentido, que es las emociones que vive la mamá cuando está embarazada. Bueno, pues cuál es el ambiente emocional con el padre, o sea, vamos a sacar toda la información a por haber hasta que la persona, cuando se llega al punto en el que toma conciencia, porque hemos llegado a ese origen,
le crea como un clic, es como de repente se emociona o se le salta una lágrima o, bueno, pues ya estamos viendo de dónde viene. Si tu madre, tu padre también lo tienen, pues vamos a ver qué pasó con el abuelo, qué pasó, o sea, vamos a buscar siempre desde esa rama paterna dónde está el origen, que cada uno puede ser de una manera. Hay gente que claro, se llega con 7 años, con recién nacido, con 14, con 36. Las intolerancias salen en cualquier momento. claro, Y claro. son fáciles, son fáciles, ¿no? Las intolerancias no... se toma conciencia muy pronto Qué de las bueno. alergias y de las intolerancias. O sea que hemos puesto un buen ejemplo. Sí, Y siguiendo este ejemplo, yo, por ejemplo, no sé, imagínate que me diagnosticaron la celiaquía cuando era pequeña, cuando tenía 7 años. O sea, ¿cómo puedo llegar yo a acordarme de en ese momento a través de hipnosis? O sea, ¿qué método utilizas? O sea, cuando no lo puedes recordar porque es muy difícil muchas veces que recordemos tantas cosas, ¿no? Nuestra mente consciente a veces no lo puede recordar. ¿Cómo podemos llegar a recordar llega. eso? Vamos a través de una relajación, poniéndonos en ese momento presente, si hay que tomar respiraciones, hacerlo a través de la hipnosis ericksoniana. O sea, hay muchas formas de sacar del inconsciente, porque sé que mucha gente cuando empieza a contestar algunas preguntas, dicen, no me acuerdo, tenía 3 años, no me acuerdo. Sí, sí te acuerdas. Siempre la información está ahí, siempre. Lo que hay es que saber de qué manera sacarla y para eso vamos indagando a través de preguntas y, bueno, pues relajando un poco en este caso si se bloquea mucho. Date cuenta que en las consultas también y más de esta índole aparecen muchas resistencias porque Claro, estamos removiendo al inconsciente pero de una manera que tú no quieres, porque tú quieres llegar y contar tu historia y no dejamos. Entonces ahí se crea un poco como ese conflicto de quiero soltar pero me aparece mi resistencia porque me da miedo sacar todo esto que no quiero ver, en muchos casos, ¿no? Que claro, es muy impactante para mucha gente cuando le ven, ¿no? De ellas mismas se sorprenden o de ellos mismos, ¿no? De, ostras, esto es lo último que hubiese pensado. claro. Tampoco sé exactamente cómo se van a seguir las pautas, porque yo me dejo llevar según lo que me va apareciendo y a veces también me sorprendo yo a mí misma cuando veo algunos orígenes, algunos resultados que digo, creo que es lo último que hubiese pensado, pero bueno, como yo no lo pienso, Claro, sino que yo... qué potente. Yo me imagino que la persona cuando es capaz de soltarlo, de vencer sus resistencias, soltarlo es como si soltara una mochila, ¿no? Llena Sí, sí. de peso. Sí, me ha pasado muchas veces con mucha gente que se ha quedado como en shock, ¿no? Tuve una chica también que me pasó, no sé si creo que alguna vez lo conta, que llevaba 20 años con agorafobia haciendo sesiones, había ido ya a psicólogo, psiquiatra, estaba ya la pobre aburrida, y el marido más aburrido todavía, los hijos ya desesperados, y ella, la pobre, es que tenía la intención, llevaba mucho tiempo buscando de qué manera abrirse a esto, y bueno, se lo recomendó una cuñada, vino, y bueno, cuando vimos el origen, venía a raíz era un tío abuelo suyo, del que ella era doble, que recordaba que había estado mucho tiempo encerrado en la cárcel por ser homosexual. Claro, te estoy hablando hace a lo mejor, ¿no? Pues 100 años o una cosa así, un tío abuelo. Y cuando pudimos ver desde dónde venía, cuál era el origen, cómo podía hacer para sanar todo, o sea, a través del perdón, cómo saca eso, claro, al mes estaba alucinada porque me mandaba audio y me decía, es que no me lo puedo creer, es que me he ido de fiesta, me he ido a la feria, me voy a los centros comerciales con mis hijos, y mi familia no se lo cree, que Qué yo bueno. esté tan feliz con gente y con... Pero Claro, es que si no lo veo, no lo creo. Pero claro, claro, que una vez que estás abierto y sueltas esa información, el conflicto se relaja. O sea, es que está ahí como bloqueándote tu vida. O sea, claro, y, claro. y ahora, por ejemplo, también me pasó hace muy poco, Cristina, que me alegré mucho, de hecho, porque me alegro mucho cuando veo a médicos que están muy abiertos o personal sanitario que está abierto y tal, que fui no fue, bueno, mi pareja tenía algunos problemas de estómago y los problemas de estómago normalmente son por tragarse las emociones, o sea, es una manera de no, es como
en realidad sería como un poco una falta de respeto a sí mismo al no permitirte o no darte permiso, por las causas que sean, que puede ser por una programación infantil, que no tengas el permiso de expresar y soltar los límites o los no cuando quieres decir que no, y te tragas los, digamos, los problemas o los conflictos o las cosas del día a día. Y eso pues se repite la mayoría de las personas con problemas de estómago. Y fue a hacerse una prueba porque, bueno, pues tiene un poco ese patrón. Y el especialista que le estaba viendo, cuando le hizo la prueba, le dice, bueno, lo primero que vas a tener que empezar por soltar las emociones. Cuando tengas que decir, y yo, hombre, menos mal. Qué maravilla, ¿no? Que cada vez se estén integrando más estas cosas. Y luego hay una pregunta, por ejemplo, lo del tío abuelo, que esto venía de un tío abuelo, ¿cómo, o sea, cómo puede llegar a la conclusión de que era tu tío abuelo? ¿Tú también lo puedes recordar de alguna manera o cómo, o tienes que preguntar a tus familiares? O sea, ¿cómo llegas Claro, fui a esa zona? llevándomela por el tema porque cuando la cosa se pone un poquito compleja o es la primera vez que vienen o la primera vez que veo el caso, lo que sea, en muchas de las consultas, en muchas les saco el árbol. Y mientras voy sacándole el árbol, le voy haciendo el análisis, pues claro, ahí me salía que ahí había alguien que había estado que ya por la información que yo tenía me salía que había alguien que había estado preso, pero por alguna causa Ah, vale. que no fuese justificada, por así decirlo, que no era alguien que fuese por asesinato o que fuera por robo, ¿no? Sino tenía que ser algo no fuera incoherente, ¿no? Y claro, cuando fuimos tirando y llegamos a ese punto, que le dije, digo, ¿tú has tenido a alguien que sea? Y me dice, sí. Y digo, ¿pero por qué estuvo encerrado? Dice, por homosexual. Digo, ya está. Y de ella le cayó la ficha, como dicen en México, que empezaron a caer las lágrimas y ahí entendió que eso resonaba muchísimo en ella y que eso era muy potente y vimos que era doble de su tío abuelo, en fin, que tenía información que le llegaba a ella de Qué forma bueno. directa. Y claro, es que hay que ponerse siempre en la situación, una persona que la encierran por homosexual, o sea, ahora mismo es como impensable, ¿no? Pero bueno, también puede pasar en otros países, ¿no? Que por homosexuales están encerrando todavía gente. Pues cómo tiene que vivir esa persona solo, de qué forma tan inhumana, ¿no? Está preso por algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo ha tenido que vivir esa persona ese conflicto? ¿Con qué potencia? Como para que ahora tengas una descendiente o tengas esa información trascienda de manera que haya una nieta, sobrina nieta, que sea incapaz de salir fuera porque me produce un estrés que prefiero estar encerrada en mi casa antes que poder hacer vida. Claro, Pero qué bueno, potente. es muy potente, sí. Y de esta forma, cuando uno sana un conflicto que es transgeneracional, al final eso también tiene impacto en su árbol. Claro, claro, siempre, siempre. Cualquier tipo de conflicto de pareja, conflictos sexuales, que son los más recurrentes, los de pareja, los sexuales, aunque también hacemos laborales y demás, pero esos son los más repetidos. Eso después te sana no solo a ti, sino a los descendientes, que ya le dejas, como digamos, el trabajito ya hecho, y a los que están por arriba. O sea, siempre sanas no solo a ti, que mucha gente me dice, bueno, ¿y si yo esto no lo hago y se lo dejo a mis hijos? Bueno, pues se lo dejas a tus hijos. Menuda herencia. Yo haría lo posible por sanarme a mí y a todos los que pueda cortarle esta programación. Sobre Claro, todo cuando son temas de creencias, o sea, por ejemplo, ¿no? En el caso mío del gen que te decía, pues mira, si la ha tenido mi padre, mi abuelo, media familia, por parte paterna y demás, y sé que voy a poder seguir transmitiendo, bueno, no es mi caso, pero que pudiera seguir pasándolo o desarrollando la enfermedad, lo que sea, haré lo posible o lo imposible porque ese gen no se active. Entonces, no claro. solo lo quiero para mí, lo quiero también para mis hijos, porque tengo una, pero lo quiero para mí, para mis nietos y para toda la familia. O sea, yo lo que quiero es que si soy consciente de que tengo algo que pueda servirme, por supuesto utilizarlo para que eso no se active. Qué potente.
sea, que al final es algo que, vale, haces por ti, pero no solo por ti, es que también lo haces, ¿no? Por tu árbol, por tus ascendientes, por tus descendientes y por todo, ¿no? Entonces, cuando uno sana, al final, no se activan como esas cosas de que hay ahí que nos unen, ¿no? A Claro, todos y claro. sana a mucha gente al final. Claro, porque la programación, date cuenta que además en la familia se tornan casi siempre las mismas creencias, el mismo ambiente emocional, es muy relevante eso de que hay mucha gente que me dice que somos cuatro y yo soy la oveja negra. Bueno, pues tú eres la misma, porque tú eres la que viene a sanar a todo el clan. O sea, porque es la rebelde, la que se sale de esas creencias o se sale de esas lealtades familiares. Entonces, ya no es solo por ti, es por todos. O sea, que te Qué estás sanando maravilla, tú, sanas a tu alrededor. totalmente. Y Jorgen, ¿todo esto qué papel tiene el perdón? ¿Cuál es su importancia y en qué consiste este perdón? Pues mira, Cris, yo después de 40 años de búsqueda de la verdad, de dónde venimos, de quién es Dios, le he dado 10 millones de vueltas de estudios de toda la vida por haber. Y he tenido unas fases en mi vida en las que pensaba aquí que veníamos a expandir amor y, bueno, pues con el tiempo y con el curso de milagros fui entendiendo desde mi perspectiva que no, que el amor ya somos y provenimos del amor y al final aquí tenemos que hacer un trabajo de perdón potente, muy potente, más de lo que nos creemos, porque date cuenta que venimos sabiendo ya que nos vamos o sea, cuál es nuestra misión de alma, cuáles son los trabajos que tenemos, has elegido tu padre, tu madre, has elegido el sitio donde quieres nacer. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, tenemos que entender que tu padre la has elegido tú, tu madre la has elegido tú, que eso a mucha gente le cuesta muchísimo y lo entiendo, porque a mí esto hace años también me resulta, me removía y me ponía mala, pensando, pero ¿cómo voy a elegir yo? Porque es lo que me encuentro yo en los talleres también, ¿no? Que mucha gente me dice, pero si mi padre era violento, nos pegaba a la familia, o nos ha abandonado, o mi madre nos abandonó en un orfanato, sí, pero es que la has elegido tú. Por lo que sea, por las experiencias que tenga que vivir tu alma, me da exactamente igual, por el karma, por el dharma, por lo que te dé la gana, pero la has elegido tú. Como la has elegido tú, y es una elección tuya, y todo lo que aparece en tu vida son espejos, como decía Carl Gustav Jung, o sea, necesitamos esos espejos para saber lo que tenemos nosotros mismos, pues como todo lo traes tú por resonancia, que es una antenita que tenemos ahí en el inconsciente, pues a la única que tienes que perdonarte es a ti misma, por tu momento evolutivo, por lo que estás viviendo, por lo que has atraído, por lo que sea. Pero el perdón, mientras tú no te perdones, tú no avanzas. O sea, mientras tú no te perdones en que no has sabido hacerlo de otra manera, en instarte a perdonarte a ti, al otro, a la familia que ya no está, a tu abuela que lleva muerta 50 años, da igual. O sea, hay que perdonar para cortar esos patrones, para dejar de hacer repeticiones, para entender que mientras no te perdones no avanzas. Totalmente, qué potente, ¿no? Al final sí es ese concepto de, oye, perdonarnos a nosotros mismos porque somos responsables, ¿no? En gran medida de lo que nos sucede, o bien porque creamos nuestra realidad nosotros con nuestras acciones, o por nuestro karma, por el karma que generamos de causa-efecto, incluso por las experiencias que hemos venido aquí a vivir, aunque nosotros no lo recordemos, pero estamos aquí, ¿no? Porque hemos elegido, ¿no? Efectivamente. Determinadas experiencias duras. Entonces, Claro, me parece muy potente integrarlo ahí, claro, porque ya no es perdonar a mi tío, el que estuvo en la cárcel y que a lo mejor tiene un origen, no, es me perdono yo a mí porque he elegido externarme en esta familia y tener esta... efectivamente. Efectivamente, y no he sabido hacerlo de otra manera y de alguna manera me he castigado de esta forma, me he creído un cuerpo en el que no podía salir, en fin, es un perdón que estamos hablando, que no tiene nada que ver con el perdón del ego, estamos hablando del perdón del curso, que el perdón del ego es el te perdono, que no es lo que estamos hablando desde la integración del perdón hacia ti mismo. O sea, hacia esto que no he sabido hacerlo de otra manera, que me encuentro mucho en los conflictos de pareja, cuando la gente se separa, se pelea tal, es que el otro me ha hecho, es que la otra es una malvada, no, vamos a ver. No, a quien te tiene que perdonar es a ti y después perdonar lo que haya hecho la otra persona
que no tienes por qué irte y sentarte y pedirle perdón, sino que lo sientas. O sea, el perdón es sentirlo. O sea, tienes que escribir una carta y la tienes tú y expresas lo que sientas y le perdonas y lo liberas. O sea, la única forma que tenemos es de perdonarnos y de desearle siempre al otro lo mejor, instarle a que se perdone, a que siga su camino, enviarle mucha luz, mucho amor, mucho, todo lo que tú quieras. Pero desde el Qué, perdón. qué bueno. Y este perdón, ¿no? Tan potente y tan genuino, por decirlo así, ¿es compatible con poner límites? Si a lo mejor tienes una pareja una expareja que te ha hecho la vida imposible, un familiar que te ha hecho una vida imposible, que te ha creado trauma. O sea, es este perdón de, oye, te perdono porque además sé que estás aquí por algo en mi vida, porque tengo algo que aprender. ¿Es compatible eso con ponerle límites y Siempre, decirle, bueno, pero me haces daño, yo no quiero hacerte daño a siempre. ti? A ver, siempre el que te perdones y puedas perdonar al otro, sentir lo que te perdona, que ya no te mueve y qué tal, no quiere decir que eso mucha gente también se confunde o me pregunta. Entonces, si me ha hecho, no sé, barbaridades, ¿no? No sé, ha abusado de mi hijo o sea, me encuentro cosas que son muy heavy, o sea, cosas que son muy heavy. Claro que sí, al final estamos para perdonar y hay experiencias que son que casi tú dices, bueno, o sea, tela, ¿no? Pero eso no quiere decir que no que te vayas a tomar un café con esa persona. No, o sea, no confundamos. Y los límites son siempre necesarios. Es más, las personas que no ponen límites, y va a sonar como muy fuerte y muy chocante, tienen muchas papeletas de sufrir muchas enfermedades, porque muchas enfermedades se relacionan con la falta de límites. Cuando tú no o sea, cuando tú no pones límites a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, o sea, si tú no tienes unos límites claros, te vas a tragar lo intragable. O sea, y ahí me posiciono con cosas que veo muy a menudo, por ejemplo, en el tema de los padres cuando son mayores y hay que hacerse cargo de los padres, si quieres, si lo sientes, si estás en coherencia de qué es lo que quieres hacer y lo que sientes y demás. Y me encuentro siempre con hijos que bueno, yo sí me he hecho cargo de mi madre porque estaba enferma, no sé qué, pero mi hermano no ha aparecido y ahora quiere su parte de herencia, pero no se hizo cargo de mi madre y ahora yo no me hablo con él y tal y cual. No, vamos a ver, tú tienes que tener tus límites de hasta dónde, pero en todo en la vida. O sea, qué es lo que sientes de verdad, si eso eres capaz de tolerarlo, si no eres capaz de tolerarlo, si para ti es un límite infranqueable. O sea, no sé, las relaciones, es muy fácil, ¿no? Las relaciones de pareja se ve todo muy fácil. ¿Cuáles son tus límites? Pues no sé, hay gente que tiene que ser una pareja monógama, otra que no, que quiere no sé qué, que quiero. Si eso va en coherencia contigo y a ti te funciona, ole. Pero si no va en coherencia contigo, tú no puedes estar pasando cosas, ¿no? O que te falten al respeto, o que te falten. No, o sea, hay cosas que si no pones límites, de ninguna de las maneras, no solo no vas a sanar, sino al contrario, es que vas a enfermarte. Totalmente, y además, vamos, si no ponemos límites y a la vez no perdonamos, es probable, ¿no?, que se nos vuelva a repetir ese conflicto, porque Sí, siempre no. hasta que aprendas. O sea, ahí te vendrá otra experiencia igual o una pareja igual que diga, pues que ha sido un abusador o una abusadora o ha sido, pues, no sé, que me lo encuentro también muchas veces en los talleres, que ya es el tercero con el que es alcohólico. O sea, tercero, todavía no has aprendido la lección y las lecciones se van aumentando. Esto que decía también Carlos Castellón, de la experiencia era un aumento, es real. O sea, las experiencias muchas veces van en aumento porque la vida en su maravillosa infinidad de amor, si no has aprendido, te va subiendo un poquito la frecuencia a ver hasta dónde eres capaz de llegar, ¿no? Y bueno, y resulta muy fuerte, pero es que eh, es verdad que a ti te pueden faltar respeto una vez o es verdad que te pueden dar un tortazo una vez. Al segundo ya esto es un poquito difícil de digerir, pero al tercero, si no coges y tomas cartas en el asunto y dices hasta aquí hemos llegado, me levanto y me voy y salgo con las maletas donde sea, pues esto es lo que vas a tener. O sea, te está faltando tú al respeto a través del otro. El otro es un espejo que te está mostrando el cómo tú te tratas. Y te vendrá otra pareja
dentro de un año, de 3, de 5, que si sigues en lo mismo, pues volverá a hacer. Y eso lo veo continuamente. Que tengo ya dos que me han pegado, o que me han tratado mal, o que sé, pues me han puesto los cuernos, o que lo seguirá repitiendo mientras no ponga el límite. Claro, entonces qué importante, ¿no? Tomar también conciencia de esto y creo que para eso tu método es algo que es realmente potente. Y normalmente, Olga, ¿cuánto tiempo dura una sesión y cuántas sesiones se pueden requerir? Bueno, me imagino que dependerá mucho de cada paciente, de cada persona, ¿no? Pero no sé, por tener una idea de, pues eso, cómo es una sesión, si quieren agendar una sesión contigo, cómo va a ser la sesión, si es presencial, online, cuánto puede durar, cuánto tiempo les puede llevar. Yo las sesiones las hago presenciales y las hago online. Claro que online las hago en todo el mundo y presencial pues estoy mucho más limitada, obviamente. Las consultas en envío transgeneracional suelen tardar en torno a una hora. Hay veces que un poco menos, un poco más, y tampoco necesitan mucho. A veces les digo que me anoten a lo mejor si tienen a mano la fecha del nacimiento y defunción de los abuelos o abuelas, si la tienen, que si no, la información de todas formas va a salir. Y poco más, no hace falta nada. O sea, solamente venía abierta, predispuesta y con ganas de tiempo de sesiones. Por cada motivo de consulta hacemos una, máxima dos, más no. O Ah, sea, sí, o sea, en tanto, por ejemplo, yo tengo una fobia, ponte, por ejemplo, tengo fobia a nadar en el mar. Eso en una o dos es sesiones una ya se sesión. puede, y se puede llegar a sanar en un Sí, par de, sí, claro, de claro. sesiones. En una también. O sea, lo suyo es en una. Es verdad que hay muchas cosas que he ido viendo con los años, sobre todo con algunas enfermedades más a menudo, que parece como que se desprograma, o sea, eres capaz de desprogramarla en una sesión, estás bien tú, y al cabo del tiempo, a lo mejor al cabo de los 2 o 3 años, como que vuelve a aparecer algún síntoma, ¿no? Relacionado con eso que ya lo tenías, digamos, sanado. Y eso se da cuando se repite, cuando en tu mente vuelves a meter otra vez esa información. O sea, se me ha dado, por ejemplo, algún tipo de alergia que se ha repetido cuando alguien, por ejemplo, que es alérgico a los frutos secos, ¿no? Un conflicto también con el padre bastante potente. Y lo ves, llegamos al origen, se sana, que estoy comiendo ya frutos secos, llevo ya mucho tiempo comiendo frutos secos, llevaba 20 años sin comer frutos secos y tal. Y al cabo de los 3 años le vuelve a tener algún síntoma. Me tomo frutos secos y me he hinchado. Espérate. Ahora volvemos a ver y resulta pues que a lo mejor en este caso es una chica que vuelve a tener una relación de pareja, que otra vez vuelve a repetir cosas que eran de patrones del Claro, se vuelve a padre, traumatizar, ¿no? Y y entonces te vuelve a ocurrir. comiendo no sé qué, otra vez se le da. O sea, pero por lo general, en la mayoría de las consultas, en 1, 2 sesiones, lo que sea está fuera. Qué bueno. Se siguen quedando conmigo porque, claro, como yo les digo, siempre tenemos motivo de consulta. Hoy vienes porque a lo mejor tienes pues no sé, me lo invento, un problema en la garganta, pero es que dentro de un mes es porque has tenido un conflicto con tu pareja y no sabes cómo Claro. dirigirlo. Y al siguiente es Sí, que porque al final ves que funciona, pues oye, al final. ¿Y en qué momento se produce la sanación? ¿En el momento en el que haces un clic mental de decir, es aquí, te liberas de... O sea, ¿se produce la sanación en el momento de la consulta, cuando eso luego lo integras en tu vida? O sea, ¿como cuánto tiempo puede tardar en eh, aparecer los efectos, por realmente ejemplo, lo de la alergia? Te pongo eh, hoy vamos a tratar una alergia, me sale que mi alergia a los frutos secos viene de mi conflicto con el padre. O sea, ¿en qué momento se produce esa sanación y en qué momento yo ya voy a empezar a ver el que esa resultado, alergia ya no? Sí, generalmente en el momento. O sea, cuando llegas al origen, es como si la mente hiciera un clic, que la emoción aparece. O sea, en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos se te viene como unas ganas de llorar, o llora, en algunos casos moco tendido, y es porque ahí es como si la mente de repente tú en ese clic se desbloqueas. Yo por si acaso sigo con mi trabajo y sigo poniéndole cosas relacionadas con el perdón, con el tema que viene, porque claro, a lo mejor tú llegas al origen
y te dice, bueno, sí, vale, he visto que esto con mi padre, que tal, que tenía, que tal, y ahí te ha hecho un clic, has tomado conciencia, has visto las cosas desde otra nueva perspectiva. Pero eso se queda ahí un poquito inconcluso. O sea, tenemos ahora que empezar por reforzar ese trabajo que hace el trabajo del perdón con el padre. Si te vas ahí, volvemos a lo mismo, que ahí es cuando puede volver a surgir el conflicto o la enfermedad. Si te vas ahí, dentro de un mes vas a volver a tu padre, te vas a poner negra cuando lo veas, porque no lo soporto, porque no me llevo con él, porque tal, pues ahí está otra vez puede volver a tener un conflicto y representarse de alguna manera. Entonces, el momento es el de la consulta. Es en el momento en el que tomas conciencia. Que no, en algunos casos es con el cambio de percepción. O sea, cuando ves las cosas de otra manera, o sea, cuando le das la vuelta a esas creencias que tú tienes, que a veces nos cuesta mucho trabajo, porque que te Claro, es un digan, trabajo personal, como todo, ¿no? claro, entonces ese cambio de percepción de cuando le explicas a alguien, ¿no? Es que tu hermano te está enseñando lo que tú no te permites, que tú no quieres cuidar de tu madre y se te quedan así como diciendo, hostia, claro, pero que estás programada desde pequeña, que tú eres la niña, ¿no? Tú eres la chica y te tienes que hacer cargo y qué tal. Pero tú realmente hasta las narices, tú quieres salir, viajar, irte de fiesta o quieres hacer mil cosas y te sientes atada y tu hermano está diciéndote o tu hermana te está diciendo que yo hago mi vida y allá atrás y cogen por saco porque esto es lo que yo siento y lo que yo quiero. Y a ti esto se fastidia lo más grande, pero es que tú lo que te gustaría, claro, pues, el cambio de percepción vamos a verlo de otra manera. ¿Qué pasaría si? Y a darle la vuelta para que tengas la capacidad de esas creencias modificarla. En el momento que la modifica, empieza a verla desde otra percepción, también se producen muchos cambios. Qué potente, Olga. Bueno, y aparte de las sesiones que haces, que me parece una maravilla, ¿no? Poder acceder a esta herramienta para realmente tratar estos conflictos, ¿no? De una forma profunda. Aparte de las sesiones que has dicho que las haces presenciales online, también haces una formación, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu formación? Pues mira, en la web hemos subido que te tenemos de nuevo para principios de año, creo que no estoy segura si saldrá a final de Tu enero o en web que febrero. es www, ¿cómo es tu web? olgatorrado.com. olgatorrado.com. Apuntárosla y echarle un vistacillo, que os encantará. Tenemos o sea, hemos subido para primer de año, volveremos a repetir bueno, el máster o el curso del análisis del árbol transgeneracional. Que eso es una herramienta, la tenemos puesta en 2 meses, una cosa ligerita, pero que hay que integrarla bien, o sea, tiene que ser sus pasos. Con las clases son en directo a través de Zoom, se quedan grabadas para la gente que no puede verlas. Y tenemos bueno, pues la parte teórica, la parte práctica, porque mando que hagan también su trabajo y todo ese trabajo se revisa, todo el material que nos llega. Y en esos 2 meses, pues para cualquiera que le guste el crecimiento personal, que le guste el transgeneracional, que sean psicólogos, terapeutas, que quieran tener una herramienta más en la que puedan decir, espérate, esto se me queda un poco corto, pues que pueda hacer, haciendo el análisis de la transgeneracional, ahí aparece muchísimas cosas, muchísima información súper potente que te sirve no solo para hacértelo a ti misma, sino que también te pueda servir pues para hacerlo a los demás, pues eso, en terapias, en consultas, y eso lo tenemos puesto, que son en 2 meses, y más adelante, porque la formación de la biotransgeneracional la tenemos hecha, está ya entera estructurada hace ya tiempo, pero estamos esperando un poquito a que salga un poco más adelante, ya igual a finales de año, una cosa así, que esto se vaya moviendo un poco más, porque eso sí ya lo tenemos enfocado a un estudio de 9 meses, en el que ahí sí que hay que estamos comprometidos con ese estudio, porque ahí sí que hay que estudiar un poquito, hay que hacer un trabajo potente primero personal, hay que removerse muchas cosas y bueno, no todo el mundo está dispuesto, que es una pasada hacerlo, es una pasada porque te cambia la vida, pero es una formación un poquito más potente que la tenemos preparada y ya para sacarla en cuanto la vida nos vaya llevando. Pero en principio tenemos el análisis del árbol como una herramienta más del día a día complementaria. La biotransgeneracional va a ser algo, o sea, es algo que va a ser para hacer un estudio
un poco más a fondo, una removida potente, un comprender, analizar, sacar y que pueda servir también para acompañar a otras personas, no solo como algo para ti. Qué bueno, qué bueno. Qué maravilla, Olga. Y bueno, y ya para ir cerrando, porque se me ha pasado el tiempo volando y me encantaría poderme quedar hablando contigo muchísimo más. Seguro que podremos organizar otra ocasión. ¿Hay algo que, no sé, para cerrar, algo que quieras decir para cerrar esta entrevista, algo potente que le quieras transmitir a la gente? No sé, algo que nos pueda ayudar a todos. Bueno, yo animar a todo aquel que empiece a sentir, a resonar en que todo esto funciona, que hay alternativas, que no te quedes solo con un diagnóstico, que hay mucha gente que muere de diagnóstico, porque pues igual que en todas las profesiones hay gente muy profesional, gente maravillosa, pero bueno, pues también hay muchas, y se ha demostrado también en epigenética que solo el hecho de que a alguien le den un diagnóstico que para su inconsciente significa muerte, ya eso le produce un estrés monumental que no le deja a la mente descansar las 24 horas, porque hay palabras que resuenan, que te dicen que tienes un cáncer y ya lo primero que tu mente se va es a que me voy a morir. Y no es así. O sea, que tengan la capacidad de abrirse a consultas, que no pierdes nada, vas a perder un rato, ¿eh? Que hay muchos métodos complementarios que son hiperpotentes. No solo voy a hablar del mío y defiendo al mío, sino que hay muchas posibilidades que las enfermedades no te quedes solo en la superficie, en el síntoma y en la pastilla, que detrás hay mucho trabajito. No vamos a entrar ahora porque soy la primera, que bueno, si te duele la cabeza o te parte una pierna, pues que te coja el mejor médico del mundo y que tengas la mejor de las operaciones habidas por haber, porque gracias a ello aquí estamos bien dentro de lo que hay, pero que hay que sacar mucha más información, que hay mucha verdad que no interesa que se sepa y que aquí no trabajamos para nada más que trabajamos en beneficio de los demás, queriendo aportar todo la vida por haber, que el conocimiento está ahí, que ahora gracias a Internet tenéis muchísimas posibilidades, todas las personas que nos están viendo, que están empezando, de encontrar ayuda, de herramientas las que quieras, talleres los que quieras. Y bueno, que una vez que empieces a abrir los ojos y a despertar y a darte cuenta de lo que hay, de la potencia que tenemos en la mente, de todo esto, pues que tengas un buen acompañante y un buen proceso. Qué maravilla, pues me sumo totalmente a esa reflexión. Y bueno, Olga, ¿dónde te pueden encontrar? Luego, bueno, en la descripción del vídeo, que también subiré al canal de YouTube, ahí podéis encontrar tu contacto, pero si nos lo quieres ir adelantando. Bueno, pues a través de la web olgatorrado.com y luego en las redes pues tengo página Olga Torrado M en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Llevo ya muchos años compartiendo vídeos, sobre todo que a todo el mundo le digo, mira, los vídeos sirven, duran 1 minuto y medio la mayoría. Subo cosas a lo mejor de enfermedades puntuales, de pues hoy de los ovarios, mañana de tengo publicado cientos de vídeos gratuitos, nada más que con que veas un vídeo de algo que a ti te resuene o que vaya contigo, que sea una enfermedad o un conflicto que tú estés viviendo al día a día y eso te resuene y te mueva, pues bueno, si te viene bien, eso está compartido de forma gratuita, está a la vista de todos, siempre que no nos quiten alguno. Bueno, que eso está ahí abierto para todo el mundo y desde ahí me puede encontrar, están puestos mis redes. Si me quiere, hay mucha gente que me escribe, que me consulta cosas, pues bien por el email, bien por los mensajes directos en Instagram, que estoy aquí al servicio y ya está. Y con mucho Fantástico, cariño, mucho amor. qué maravilla.
Ya, pues muchísimas gracias por todo, Olga. Yo ya os digo, voy a dejar este vídeo subido aquí, lo subiré también al canal de YouTube de Ecocentro TV. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, podéis ponernosla en comentarios, podéis también preguntarle a Olga, que estará encantada de atenderos. Yo, bueno, pues te doy las gracias infinitas porque me ha parecido apasionante y un método muy, muy potente que creo que, bueno, puede abrir a muchas personas una nueva luz, ¿no? Así que muchísimas gracias, Olga, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias cuando quiera y encantadísima, Cristina. Un fuerte abrazo, hasta muy Gracias. pronto y gracias a todos por estar aquí. Un beso, gracias, chao.